Vamos a orar para estudiar la palabra de Dios en los minutos que restan. Dios y Padre, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento para comprender tu palabra, que la misma fortalezca nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hoy vamos todos a concentrarnos en el mensaje que tenemos para hoy. Esto es un mensaje que va a ser corto. Dígale al que está a su lado, este mensaje va a ser corto, va a ser sabroso y poderoso. Así que concéntrese ahora. Aquí también saludo a los hermanos que están siguiendo la transmisión, que no pudieron venir hoy al templo, pero que están siguiendo la transmisión por nuestras redes sociales, el canal de nuestra iglesia en YouTube, y también por aquellos que están siguiendo la transmisión en Facebook. Que Dios pueda bendecirle grandemente. Pueden compartir la transmisión para que otros también puedan disfrutar del maravilloso estudio de la palabra de Dios que hemos de tener a continuación. Apocalipsis 2, Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11, ahí tenemos lo que será el estudio de hoy. Apocalipsis 2, los versículos 8 al 11, y he titulado al estudio de hoy Esmirna. Así se llama el estudio de hoy, Esmirna. Apocalipsis 2, los versículos 8 al 11. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y sigue diciendo el versículo siguiente, versículo 9, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Versículo 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En Apocalipsis 2, vamos ahora a desarrollar lo que acabamos de leer. En Apocalipsis 2 aparecen 7 iglesias, que de hecho son 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor y también representan 7 periodos de la iglesia en el futuro que estaría la iglesia viviendo. 7 iglesias, cada iglesia de esa tiene un nombre. Por ejemplo, está la iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo, está la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la Odisea y está la iglesia de Esmirna, donde está desarrollado el estudio de hoy, la iglesia de Esmirna. Cabe resaltar que la iglesia de Esmirna se le conoce como la iglesia de Esmirna porque había una ciudad en Asia Menor llamada Esmirna. Esta ciudad fue destruida en el año 627 a.C., en el tiempo en que Babilonia se estaba levantando como una potencia mundial, destruyó a aquella ciudad de Esmirna. Esta ciudad permaneció en ruinas por mucho tiempo. Por mucho tiempo la ciudad de Esmirna permaneció en ruinas, hasta que los griegos llegaron y reconstruyeron la ciudad. Por eso el mensaje a esta iglesia dice: yo te conozco, yo sé que tú estabas muerta, pero ahora vive. En otras palabras, yo sé que tú estabas en ruina total, pero fuiste restaurada. Jesús se presentó a esta iglesia, él presenta a la iglesia de Esmirna, es el tema de la resurrección. Por eso usted nota aquí que
en el versículo 8 del capítulo 2, Jesús dice, escriba al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, Jesús, él mismo está diciendo, soy yo que estoy hablando a las iglesias. Yo estuve muerto, yo resucité, soy yo que habla a las iglesias. De toda la iglesia mencionada en Apocalipsis, esta es la única ciudad que se mantiene todavía en pie. Una ciudad que pasó por la ruina, pero es la ciudad, la tercera ciudad más importante de Turquía. También tiene allí el segundo puerto más importante también de Asia Menor, conocido como la Perla del Egeo. Esta ciudad todavía sobrevive al tiempo. Una ciudad que quedó en la ruina, una ciudad que nadie pensaba que se iba a mantener, que iba a sobrevivir. Todavía sobrevive la ciudad de Esmirna. Cabe resaltar que la iglesia que estaba en Esmirna es conocida como la iglesia de los mártires. ¿Qué significan mártires? Aquellos que murieron por causa de la fe en Cristo. Algunos mártires murieron a filo de espada, emperadores lo mataban porque ellos no se negaban a rechazar a Jesús como su salvador personal. Algunos murieron víctimas de los eventos que se hacían en los coliseos, donde los ponían a pelear con leones y animales feroces. Algunos murieron allí aserrados, donde tomaban una sierra, los emperadores malvados tomaban una sierra y lo partían por la mitad por el simple hecho de ser cristianos. A estas personas que murieron por su fe se le conoce como los mártires, que murieron por no negar su fe en Dios. Y en la iglesia de Esmirna hubo mucha gente así, que murieron por su fe en Dios. Por eso se le conoce como la iglesia de la persecución. También esta iglesia padeció pobreza extrema. ¿Padeció qué cosa? Pobreza extrema. Era una iglesia que no tenía mucho dinero, era una iglesia que tenía necesidades, era una iglesia, Alicia, que el presupuesto de la iglesia no le cuadraba para nada. Era una iglesia que no tenía cómo desarrollar sus proyectos porque no tenía recursos. Por eso que Jesús, cuando le habla a la iglesia, en versículo 9, le dice, yo conozco tu pobreza. Tú dices que eres pobre, entonces entre paréntesis dice, pero eres rico. Eres rico. ¿Qué hacía rica la iglesia de Esmirna? ¿Qué hacía rica la iglesia de Esmirna? Porque literalmente era una iglesia pobre, no tenía recursos. Pero Jesús, quien le está hablando a la iglesia, le dice, tú dices que eres pobre. Y es verdad, tú tienes una pobreza extrema, pero tú eres rica. ¿Qué hacía rica la iglesia de Esmirna? Su fidelidad, su fe, se mantenía fiel a Dios y Jesús estaba dirigiendo esa iglesia. Y eso hacía de la iglesia de Esmirna una iglesia rica, rica en valores, rica en principio, rica en espiritualidad, rica en espíritu misionero, rica en fidelidad. Por eso Jesús destacó la riqueza de esta iglesia. Ustedes son pobres, no tienen dinero, pero ustedes son una iglesia rica en un sentido espiritual. Qué interesante, amada iglesia. Qué interesante. Te consideras pobre, pero eres rico, le dice allí Jesús a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna dejó de concentrarse en las cosas terrenales y puso su vista en las cosas espirituales. La iglesia de Esmirna dejó de pensar en las cosas pasajeras y puso su vista en las cosas eternas, en las cosas de arriba. No estaba pendiente en las modas, en las vanidades y todas esas cosas pasajeras, porque nada de eso llena. Hay iglesias y hermanos de iglesia que han desviado su atención de las cosas espirituales. Y hoy día le dan más importancia a un carro que a su fe. Le dan más importancia a una casa que a su fe.
le dan más importancia a un vestido, le dan más importancia a una pintura, a una prenda que a su fe. El ser humano tiene un vacío existencial que trata de llenarlo con cosas. Con cosas. Y yo no sé si tú te ha pasado a ti, como tal vez llegó a pasarme a mí en algún momento. Mi sueño era tener un carro cuando yo era muchacho. Le pedí a mi papá, enséñame a manejar en un carro viejo que tenía, Chevrolet grandote, en aquellos años, los 80. Y mi papá me decía, no, ese carro es muy pesado para yo enseñarte a ti a manejar. Y es mecánico, cuando yo tengo un carro automático te enseño. Mi papá se resistía a enseñarme a manejar. Y eso hacía que yo a veces me robara el carro. Le despegaba los alambres y lo encendía pegándole los alambres. Y en ocasiones chocaba el carro, mi papá me peleaba. Y la última vez que le robé el carro a mi papá me dijo algo que me dolió mucho. Mi papá me dijo, ese carro es mío, tú no tienes por qué ponerle la mano, me lo va a desbaratar. Y me lo dijo de una forma que me miró airado. Y yo me dolió mucho eso. Yo dije, nunca más le pongo la mano a los vehículos de mi papá. Algún día voy a tener un carro. Y me esforcé por tener algún día un carro. Compré mi primer carro, tenía unos 20, 21 años de edad. Estudiaba en la universidad cuando compré mi primer carro. Y qué bien se siente uno cuando tiene su primer carrito. Era un carrito que no era el carro más moderno, pero era mi carro. Era mi carro. Yo recuerdo que le puse a la puerta del lado izquierdo, la puerta del pasajero, la puerta del chofer, le puse Alet, mi nombre ahí, grande. Lo mandé a un lugar, lo mandé ahí a un autoadorno, me le pusieran mi nombre en la puerta. Y yo me sentía bien en mi carro. Wow. Pero yo cometí un error fatal comprando ese carro. Porque compré ese carro sin trabajar, estudiando, con necesidades, con inmadurez. Y olvidé que a los carros hay que comprarle goma, hay que echarle gasolina. Cuando se dañan hay que llevarlo al taller. Y ese carro me dio felicidad cuando yo lo compré. Pero después me la quitó cuando se dañaba. Después tenía yo un problema con ese carro. Cada vez que se dañaba, que tenía que llevarlo al mecánico, que tenía que pedirle dinero a mi mamá, que tenía que llamar a un tío, que tenía que llamar a una gente. Por favor, denme algo para sacar el carro. Eso era un problema. Entonces descubrí que aquello que me dio felicidad temporal, después producía en mí una angustia eterna. Porque cuando no era una cosa, era la otra. Después las gomas se le abrieron un poco, el chasis, porque estaba medio podrido abajo, con el tiempo se le abrían, y yo le compraba una goma nueva y a la semana me la explotaba. Y había que estarle comprando gomas constantemente. Y yo sin recursos. En ocasiones me quedaba en la carretera porque la gasolina se me acababa. Y estaba yo a ver quién me ayudaba con un ray o echar gasolina. Me di cuenta que lo que antes era una felicidad, ahora era un problema para mí. Un problema. Y usted está calladito ahí porque tal vez a ti te ha pasado lo mismo. Algunos dicen, el día que yo me case voy a ser la mujer más feliz del mundo. Y te esfuerza por conseguirte un buen esposo. Y pone a la iglesia a orar para tener un buen esposo. Y pone a tu amiga a orar para tener un buen esposo. Y hace una boda hermosa y tiene fotos por ahí lindísimas. Pero después te das cuenta que te casaste con un demonio. Este hombre que tú dejaste, de hecho te enemistaste con tu familia, te enemistaste con los amigos, te enemistaste con gente de la iglesia por ese hombre. Y ahora te das cuenta que te casaste con el mismo demonio, o un hijo de Satanás.
Porque ese hombre te vendió sueños, te vendió ilusiones, pero después que se casó contigo, todo cambió. Lo que te dio felicidad temporal, ahora lo que te está dando es problema. Tal vez estaré hablando para alguien que dijo, el día que yo tenga mi casa, hasta ahí llegué. Seré el hombre más feliz del mundo, la mujer más feliz del mundo. Ay, 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 mi sueño es mi casa. Yo siento que voy a realizar el sueño americano cuando yo compre mi casa. Estaba pagando renta, $1,500 de renta. Solo te preocupabas por la renta, conseguir los $1,500 y para pagar el bill de la luz. Solo eso. Pero no era feliz. Porque en tu cabeza estaba, seré más feliz si tengo mi casa. Tendré felicidad plena cuando tenga mi casa. Solicitaste al banco un préstamo. El banco te dio el préstamo. Pero ahora el préstamo no sale en 1,500, sino 1,700. Te toca pagar de mortgage 200 más de lo que pagaba de renta. Tú dices, eso no es nada. Es mi casa. Es mi casa. Y eso me da felicidad. Ya tienes 200 por encima que está pagando ahora. Eso a la larga te va a hacer una mella financieramente. Pero tú dices, no importa, estoy viviendo lo mío. Eso me llena de felicidad. ¿Te das cuenta el primero, el segundo mes, que ahora te llega un bill de la luz más alto porque tú eras ahora dueño de lo que tú pagabas cuando tenías renta? Te das cuenta que ahora no solo te llega el bill de la luz, también te llega la calefacción, te llega el bill del agua, te llega el bill de la basura, te llega el bill de la escuela, te llega el bill de 1,000 cosas por ahí. Y tú dices, pero ven acá. ¿Y en qué problema fue que yo me metí? Porque ahora en vez de pagar 1,500 de renta, ahora estoy pagando 2,000 y pico de mortgage con todos los biles que me toca pagar. Y te das cuenta, wow, ya no soy tan feliz. Tengo la casa, soy el dueño, pero no soy tan feliz. Ay, cuando vienen las tormentas de nieve. Antes, cuando tú rentabas, el dueño de la casa te quitaba la nieve. Ahora te toca a ti quitarla o pagar a una compañía que te la quite. Y ahora no, siente que, óyeme, no soy tan feliz. Y ay, cuando viene el otoño que caen todas esas hojas y te toca a ti barrerla, limpiar todo eso. Tú sientes como que la felicidad se me fue. ¿Saben por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque el corazón humano no fue diseñado por Dios para llenarse con cosas materiales. El corazón humano no fue diseñado por Dios para llenarse con las cosas materiales. Tú puedes tener 1,000 cosas y eso no te va a llenar nunca. Siempre estará detrás de algo mejor y lo tendrás y buscarás algo mejor. Por eso usted nota que hay gente hoy día con dinero, con fama, con riqueza, que terminan quitándose la vida por su vacío existencial. Porque ni la fama, ni el dinero, ni la salud, nada te puede llenar. Solo llena Cristo. Las cosas espirituales. Por eso la iglesia de Esmirna era pobre, porque se concentró en la riqueza, en lo que realmente le daba felicidad, que era Cristo. Y llenó su vida de Cristo, en hacer la cosa bien para Cristo, en mantener los principios altos para Cristo. Fuera moda, fuera mundo, yo estoy con Cristo. Y esto hacía de la iglesia de Esmirna una iglesia especial. Ahora bien, me llama mucho la atención algo que se le dice a esta iglesia de Esmirna. Porque la iglesia de Esmirna era una iglesia que era rica en amor. Los hermanos de la iglesia de Esmirna se amaban. Y se amaban no con un amor fingido, como dice la palabra. Se amaban.
eran sinceros cuando se demostraban amor. Se amaban de corazón. Era una iglesia unida. ¿Cómo eran los hermanos de Esmirna? Unidos. ¿Saben por qué? Porque tú y yo podemos tener diferencias, pero Cristo nos une. Cuando Cristo dirige una iglesia, Cristo trae unidad a la iglesia. Cuando un hermano no está de acuerdo con la unidad, está demostrando que Cristo no está dirigiendo su vida. ¿Por qué? Porque el diablo trae división, pero Cristo trae unidad. El hermano tiene que procurar cada día de estar vinculado con Cristo para que Cristo le dé unidad. Nada que venga de división viene de Dios. Y la iglesia de Esmirna era rico en unidad, eran ricos en colaboración, los hermanos se ayudaban uno con otro, eran ricos en servicio, eran ricos en entrega, en sacrificio, negado a las cosas de Dios, eran ricos en fidelidad. Dios conocía bien a esta iglesia. Por eso que Dios le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación. ¿Te das cuenta, amada iglesia? Dios te conoce. Estaré hablando para alguien acá que se siente solo en medio de tanta gente, solo en tus planes, solo en tus proyectos, solo en la vida. Dios te conoce. Tú podrás engañar a cualquiera, pero a Dios no, porque Dios te conoce. Pero ese Dios que conoce tu pasado, conoce tu tribulación, conoce tu sufrimiento, nadie lo sabe. Tú te sentarás con un psicólogo y le hablará de tu vida, pero nadie conocerá tanto tu vida como Dios. Solo Dios conoce tus noches de lágrimas. Solo Dios conoce cuando te acostaste ahí, no pudiste conciliar el sueño porque tu cabeza estaba loca pensando cosas. Solo Dios sabía lo que tú estabas pensando. Porque Dios conoce tus obras. Él te conoce. Cuando te sientas solo, cuando te sientas que no le importa a nadie, recuerda eso. Dios te conoce. Y Él te conoce bien. Cuando te sientas que no eres muy comprendido por los demás, recuerda, Dios te comprende porque Él te conoce. A veces la gente juzga tus buenas intenciones. Dios no las va a juzgar porque Dios te conoce. Él conoce tu tribulación. Por eso aquí el Señor les advierte a los miembros de la iglesia de Esmirna que ellos pasarán tribulación, pero Él conocía su corazón. Y por eso le dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. No temas en nada de lo que vas a padecer. Y le habla: ustedes pasarán tribulación, ustedes pasarán situaciones, pero no teman en nada de lo que van a padecer. ¿Sabe que aquí en este texto aparece la palabra tribulación? Es una palabra griega que se llama tlitsis. Tlitsis significa literalmente presión. Cuando Dios le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tu tribulación, le está diciendo: yo conozco tu presión. Yo conozco que estás siendo presionado. Yo conozco tu carga. Yo conozco tu persecución. Yo conozco tu aflicción. Yo conozco tu angustia. De hecho, esta palabra tlitsis literalmente también era utilizada pues para referirse a un castigo que le daban los romanos a los prisioneros. Le colocaban una piedra pesada y la persona quedaba debajo de la piedra así presionada. Cuando ellos quedaban así presionados por la piedra, que casi no podían respirar, los romanos decían: esto es una tlitsis. Está pasando por una presión fuerte provocada por la piedra. Saben, a veces el diablo nos presiona también, como una piedra enorme de problemas. Y a medida que va pasando el tiempo, la piedra se torna más grande, la presión es más grande, tu tribulación es más grande. Y a veces usa hermanos de la iglesia para presionarte, a veces usará amigos para presionarte, a veces utilizará a familia para presionarte, a veces utilizará al entorno social para presionarte, al entorno político para presionarte, porque es una tlitsis, es como si el diablo tuviera tu pie. Su pie sobre tu cabeza, que no te deja respirar bien y está deseando un poquito de aire. Señor, ayúdame. Y el Señor te dice, como le dijo a la iglesia de Esmirna:
Yo conozco que tú tienes el pie ahí puesto. Yo conozco que te está ahogando. Yo conozco esa tribulación que tú estás teniendo. Oh, amada iglesia, Jesús no indica ninguna debilidad en esta iglesia de Esmirna. De las 7 iglesias, a 5 iglesias se le hace un reproche. Hay 2 que no se le hace reproche. Por ejemplo, mire, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Éfeso, el ángel le dice a la iglesia que esta iglesia abandonó su primer amor. A la iglesia de Pérgamo le dice que la iglesia necesitaba arrepentirse. A la iglesia de Tiatira se le dice que la iglesia tenía una falsa profetisa. A la iglesia de Sardis se le dice que la iglesia se había quedado dormida. A la iglesia de la Odisea se le dice que era una iglesia tibia e insípida. Pero a la iglesia de Esmirna, lo único que se dice de ella es que era una iglesia que sufría persecución. ¿Saben algo? La iglesia de Esmirna representa a todos los fieles de hoy día. Todos los fieles de hoy día representan la iglesia de Esmirna. A todos los fieles de todas las épocas que representan a Esmirna, Jesús le da un consejo. Y el consejo lo vemos en Apocalipsis 2:10, el texto que leímos hace un rato. No temas, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si te sientes atribulado, si te sientes presionado con esa piedra cargando tu cabeza, que no te deja respirar, esa piedra de problemas, esa piedra de dificultad, el Señor te dice, no temas, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No temas, sufrirás persecución, pero no temas. Sufrirás situaciones, pero no temas. Sufrirás angustia, pero no temas. Sufrirás injusticia, pero no temas. Te van a echar a la cárcel, pero no temas. No temas. Fui pastor hace algunos años y siempre tengo que hablar de mi experiencia como pastor en diferentes lugares. Fui pastor de más de 200 iglesias en todos estos años que tengo de ministerio. Y tuve que ver tantas cosas, tantos testimonios bonitos, tantas experiencias negativas, tanto sufrimiento, muchos hermanos. Y una de las que más recuerdo fue una tesorera que yo tuve. Me llaman un día y me dicen que mi tesorera está en la cárcel. Una tesorera de una iglesia. La metieron presa. No por un delito que ella había cometido. Su hermano había estafado una empresa donde trabajaba con su socio. La policía salió a buscar al hermano, el hermano no aparecía. Y en mi país la justicia es tan especial que cuando no atrapan al culpable, agarran al inocente hasta que aparezca el culpable. Así que a ella la tomaron presa para presionar a que el hermano apareciera. Una mujer seria, una mujer de Dios. Y yo fui a visitarla a la cárcel. En el destacamento donde estaba, me dejaron entrar hasta la misma celda. Y yo entré a la celda con mi tesorera allí. Me dio mucha tristeza ver a aquella muchacha en aquellos cerrojos. Y ella me decía, pastor, cuando yo más fiel estaba haciendo a Dios, mire lo que me pasa. Cuando yo más estaba estudiando la Biblia, cuando yo más estaba orando, mire lo que me pasó. ¿Por qué me pasa esto? Yo no le he hecho daño a nadie. Yo soy inocente. ¿Por qué me pasa esto? Estaba pasando por una tribulación fuerte. Fuerte. No temas por lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida eterna. Ser cristiano es mantenerse fiel. Ser cristiano no es sinónimo de que usted no va a tener sufrimiento, que no va a tener tribulación, la va a tener, pero sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Aquella muchacha salió después de la cárcel, pudo disfrutar su vida normal. Todos sabían que esa muchacha no tenía nada que ver con eso y que la policía estaba haciendo eso para presionar al hermano de ella. Pasó su tribulación, pasó su prueba, pasó su sufrimiento. Sé fiel hasta la muerte
y yo te daré la corona de la vida. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a aquellos que le aman. Oh, amada iglesia, Jesús te promete el día de hoy. Atención, amada iglesia de acá, de Buffalo. El Señor te promete el día de hoy que si vences, te dará a comer del árbol de la vida. Si vence, si aguanta, si resiste la presión, te dará a comer del árbol de la vida. Jesús te promete el día de hoy que si vences, si resiste, no sufrirás ningún daño por parte de la muerte segunda. Jesús te promete que si tú vences, te dará a comer del maná y te dará una piedrecita blanca con tu nombre. Jesús te promete que si vences, guardará tus obras hasta el fin y te dará autoridad sobre las naciones y te dará la estrella de la mañana. Jesús dice que si vences, te guardará a ti tus obras hasta el final. Jesús te promete que si vences, será vestido de ropas blancas y no borrará tu nombre del libro de la vida. Si vences, Jesús te promete que te hará columna del santuario de Dios y estará para siempre con Él. Jesús te promete el día de hoy que si vences, te sentarás con Él en su trono, porque Él ha vencido. Aquel que te llama a vencer porque Él ha sido vencedor y te va a ayudar. Oh, amada iglesia de Buffalo, Dios desea que esta iglesia sea como la iglesia de Esmirna. Una iglesia fiel. Una iglesia que aunque tenga pobreza, tenga riquezas espirituales, rica en amor, rica en unidad, rica en propósitos misioneros, rica en valores, rica en principios. Que se mantenga fiel. No temas de nada de lo que va a padecer. Sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de la vida. ¿Hay alguien aquí que acepta el llamado de Dios a ser fiel hasta el final? Póngase de pie para orar por usted. Tal vez fuiste fiel en algún momento, pero te has desanimado. Tal vez le has fallado a Dios. Y en su misericordia Dios te brinda la oportunidad y te hace el llamado de fidelidad ahora. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a ser como la iglesia de Esmirna. Esa iglesia que se mantuvo fiel. Esa iglesia que no tuvo ningún reproche del Padre Celestial. Esa iglesia que aunque era pobre, era una iglesia rica en principios, rica en asuntos espirituales, rica en fe. Queremos ser esa iglesia de Esmirna, oh Señor. Si hay algún hermano que se siente debilitado, su fe débil, fortalécelo en tu nombre. Si hay algún hermano que está pasando alguna tribulación, alguna clisis, que se siente presionado, ahogándose en algún problema, oh Señor, que le invade, recuérdale tu palabra, sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de vida eterna. Danos esa corona de vida eterna, oh Señor, a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.